Estamos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Congreso Anual del IAEF, edición 42. Ya está Claudio para continuar. Quien está aquí es el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, don Federico Sturzenegger. Bueno, gracias. Qué bueno que te aplaudan, porque tenés trabajo difícil. Primero me voy a tomar una atribución personal, le pido disculpas a todos. Le voy a dar una copa a Sturzenegger porque es hincha de Gimnasia y nunca vio una. En cambio nosotros... Arranco ahí con los tapones de punta. ¿Algún anuncio importante que te vi sonriente hoy? Baja de impuestos, más baja de impuestos. Pero hay que acordarse que la baja de impuestos es posible porque antes hubo una baja del gasto. Lo que hace posible la baja de impuestos es la motosierra. Y recién hubo algo, no sé si se puede comentar o no. Sí, están los diarios. Estamos empezando a reducir los aranceles a la importación de celulares, aires acondicionados y televisores. Así que bueno, es parte de un proceso que si querés ahora yo puedo explicar un poquito cómo es el marco general de lo que está viniendo. Primero una única pregunta y te dejo hablar y después te repregunto cualquier cosa. Hay un concepto que una economía, la desregulación, lo escuchaba el otro día, puede llevar a un crecimiento de 2 puntos del PBI. La importancia de la desregulación para entenderlo como crecimiento económico en forma conceptual, que es explicar tu trabajo hoy en el gobierno. Te escuchamos. Bueno, buenísimo. Gracias, Sucho. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acompañándolos de nuevo acá en estas conferencias del IAEF. La última la hicimos en Mendoza hace unos meses. Bueno, hoy decidí hablar un poquito sobre temas que tienen más que ver con esta audiencia, con este grupo, que es ejecutivos de finanzas y gente que está en empresas. Así que bueno, vamos a repasar una serie de puntos en estos 20-25 minutos que se me han dado, ¿ok? Lo primero que les quiero comentar es que la convergencia de Argentina a una situación de parámetros macroeconómicos internacionales probablemente sea mucho más rápido que cualquier persona en esta sala esté en el momento pensando. Es cierto, porque Argentina durante muchísimos años nunca logramos una estabilidad sólida y sustentable y permanente, con lo cual es obvio que uno tiene motivos para el escepticismo, pero efectivamente hay una cosa que es muy diferente en este caso, que es que el presidente Milei decidió abordar el tema macroeconómico agarrando el toro por las astas y comenzando con la reducción del déficit fiscal, que es, como nosotros decimos y como dice él, un objetivo indeclinable de este gobierno. Entonces, lo cierto es que en una economía con superávit fiscal, único país en el continente, sin emisión monetaria, no queda otra que una convergencia de los parámetros macroeconómicos a los que son estándares internacionales, que estamos hablando de inflación de unos pocos números en términos anuales. Así que vamos a estar viendo ese proceso. Y estamos convencidos que el ordenamiento macro es el mecanismo más exitoso, no solo para reducir la pobreza, sino para sostener el crecimiento económico. El presidente siempre menciona un trabajo de un economista que se llama Juan Pablo Nicolini, y entonces él básicamente hace una simulación para Argentina de cómo sería la tasa de crecimiento de Argentina si Argentina tuviera estabilidad macroeconómica y apertura. Son dos condiciones que se necesitan. No puede haber un país que crezca sostenidamente si no es un país abierto. Si no sos un país abierto no puedes tener insumos de calidad, no puedes producir con granularidad en términos de los insumos que usás, etc. Pero si fueras un país abierto y tenés estabilidad económica, Nicolini dice, dadas las características de Argentina, tendríamos que tener un crecimiento del 4% anual. Simplemente para que eso los posicione, eso querría decir que en 15 años Argentina tendría el nivel de ingresos que hoy tiene España. O sea que un crecimiento sostenido del 4% no nos pone en un lugar, digamos, de que el progreso realmente va a tardar varias generaciones en llegar, sino que creo que hasta lo podríamos ver nosotros, ¿no? En 20 años tendríamos el
ingreso que hoy tiene Australia. Eso sí creciendo al 4%. Y nosotros pensamos que tan solo la estabilidad económica y la apertura económica nos da ese piso, les diría, porque además eso no incluye, como vos decías, Sucho, el tema de las reformas estructurales de la regulación, que vos decías suma 2 puntos más, ¿no? Si tuviéramos 6 puntos de crecimiento y no 4 por las reformas estructurales, en 20 años creo que estaríamos en el nivel de ingreso que hoy tiene Estados Unidos. Ahora, lo que sí es cierto es que este contexto de estabilidad económica hacia el cual yo creo que avanzamos a una velocidad muy rápida, empieza a generar desafíos interesantes. Porque algunas de las rigideces que tiene la economía argentina, que por ahí no se notan tanto en un contexto de alta inflación, sí se notan de una manera muy evidente en un contexto de total estabilidad de precios, y en particular me refiero al tema laboral, ¿no? Porque Argentina tiene una rigidez en su estructura laboral. Yo creo que la rigidez más importante que tiene es el hecho de que impone un mismo salario en todo el territorio. Entonces, si uno tiene regiones que tienen distintos niveles de productividad, el mercado laboral no tiene la capacidad de ajustar, digamos, esas distintas productividades. Yo comentaba el otro día, Alemania, por ejemplo, las negociaciones salariales son regionales o provinciales, no son nacionales. Entonces, en Alemania uno encuentra que las provincias con alta productividad tienen salarios más altos, las con menor productividad tienen salarios más bajos y tiene, digamos, una participación laboral más o menos homogénea en el territorio. Si uno hiciera un modelo, imaginémonos que Argentina tiene 2 mercados laborales, tiene el mercado laboral de la región central y el mercado laboral de una región periférica. Uno puede simular esto, digamos, en distintos modelos del mercado de trabajo. En particular estoy pensando uno, que son los modelos de... no importa. Digamos, de búsqueda que, digamos, de alguna manera modelan el funcionamiento del trabajo. Si uno tuviera negociaciones regionales y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral. ¿Por qué? Porque el esquema de negociación te impone un salario que te deja fuera de la negociación, digamos, te deja fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces estamos hablando de 15 puntos más de empleo con un mercado laboral más flexible que lo que tenemos hoy. Nosotros estructuralmente decimos el noroeste de Argentina tiene un problema estructural de empleo, no tiene ningún problema estructural de desempleo, excepto la manera que se hacen las negociaciones salariales. O sea, no es ningún problema ni de los salteños, ni de los jujeños, ni de los catamarqueños, sino que nosotros le estamos imponiendo una negociación salarial que no es conducente para ellos. Entonces me parece que este proceso de estabilidad va a generar atención a reformas estructurales, o a mí me gusta llamarlas más reformas libertarias, que van a ser mucho más importantes. El otro punto que les quería mencionar, que tiene que ver, Sucho, con lo que recién me preguntabas, imagínense que si la recaudación tributaria nacional es 30% del PIB, si la economía crece 5 puntos, como creció el año pasado creció 6, eso quiere decir que uno tiene 1.5, 1.8 de recursos adicionales, ¿correcto? 6% por 0.3. Entonces, lo que es interesante es que en general lo que hubiera hecho el kirchnerismo es si tengo más recursos, los gasto. Eso sería la reacción natural de la política tradicional, pero no con Javier Milei. Con Javier Milei tengo 1.8 más de ingresos porque tengo más actividad económica, el gasto público lo mantengo constante o lo sigo bajando y entonces ese 1.5 o 1.8 se dedica 100% a generar bajas de impuestos adicionales. Porque recuerden que el objetivo de este gobierno es un Estado más chico, un Estado más barato y un Estado más chico quiere decir menos impuestos. Cada gasto alguien lo tiene que financiar. Por eso te decía, Sucho, hoy recién anunció Toto con Manuel Adorni una baja de las aranceles para aires acondicionados, televisores y celulares. Bueno, es parte de un proceso. Yo creo que a medida que la motosierra sigue, el gasto público sigue cayendo, la economía crece, te empieza a generar un margen para una reducción de impuestos y creo que me parece también para el IAF es una discusión interesantísima sobre qué impuesto bajar. O sea, vamos a tener una discusión muy interesante. Y acá lo interesante es que cada sector va a pensar algo diferente. Por ejemplo, en esta audiencia me van a decir, Federico, y lo primero que hay que sacar es el impuesto a los débitos y créditos, ¿correcto? Porque eso nos destruye el sector. Está bien, está claro, ¿no? Si fuera la rural, me dirían, no, Federico, lo que hay que bajar son las retenciones. Si fuera a dar una charla, digamos, a comercio, al sindicato de comercio, me dirían, no, Federico, lo que hay que sacar son los impuestos al trabajo, porque eso es, digamos, el costo laboral más importante para nosotros.
Otros me dirían, no, tenés que bajar ganancias, otros me dirían, tenés que bajar IVA, otros me tendrías que decir... Bueno, ninguno de esos es mi preferido. Mi preferido es bajar los aranceles a la importación de bienes de capital. Me parece que una sociedad que se autoencarece digamos, la importación de capital, me parece que es lo más dañino que se puede hacer. Pero lo que quiero decir es que va a haber un debate, me parece súper interesante. Sí les quiero decir, la motosierra sigue a full. Javier bajó el gasto público 30 puntos el primer año, después nos juntó un día y nos dice, bueno, bajamos 30, ahora muchachos arranquen. O sea, ese es un poquito para que vean el estilo y digamos, la obsesión que él tiene con este tema. Les paso algún dato. Nosotros, cuando llegamos, había 210.000 empleados públicos. Miren, les doy un poco el mapa, ¿no? 210.000 en la Administración Pública Nacional, organismos de Administración Central y organismos centralizados y descentralizados. 90.000 en empresas públicas, que eso, por supuesto, el objetivo nuestro es que eso converja a cero, eventualmente. Esos son 300.000, ¿no? 200.000 y 90.000. Después hay 200.000 en Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, eso lo dejamos por un momento de costado. Después hay 200.000 en universidades, fíjense qué notable, ¿no? Hay el mismo número de cargos en universidades que en la Administración Pública Nacional. Después, por supuesto, está Justicia, está el Congreso, ¿no? Y después, por supuesto, gobiernos provinciales y municipales, pero eso ya es otro cantar. Nosotros de los 300.000, que es Administración Pública Central y empresas públicas, hemos dispensado de 45.000 personas en este primer año y medio, un 15% de la masa de personal, pero el dato relevante para nosotros es que eso le ha generado un ahorro al Estado de 2.000 millones de dólares anuales. Es decir, que esa recomposición de la dotación, y yo creo que nadie podría decir que algún servicio absolutamente esencial se ha visto afectado, lo cual habla de lo que se ha hecho. Se ha cortado la política, se han cortado los ñoquis, se han cortado las cosas inútiles, pero sí lo que nos implica es que hay 2.000 millones de dólares menos de impuestos para cobrar que los que teníamos, bueno, antes que llegara Javier. Así que eso me parece que ese trabajo sigue. Una cosa que les quiero comentar es... El kirchnerismo creció el Estado con lo que se llama organismos descentralizados. Esos organismos descentralizados, un poco, bueno, hay que tener independencia. Bueno, independencia para decidir, independencia para cobrar también. Entonces estos organismos empezaron a generar trámites para cobrar los trámites. Y decían, no, le decían al Estado Nacional, no, a mí no me des plata, yo me autofinancio. Entonces empezaron a escalar la cantidad de trámites que te exigían. Me decía el otro día un productor de limones en Tucumán que necesita un certificado de ANMAT para sacar la producción, un certificado de comercialización de los limones. Y entonces saca, ¿no? Está bien, el limón ya está bien, se puede comercializar. Ah, no, me voy a Santiago del Estero. Ah, no, entonces tenés que sacar el certificado interjurisdiccional. ¿Ustedes ven el absurdo? Si ya el limón ya se dijo que estaba bien, entonces eso es simplemente un trámite absolutamente innecesario. Estamos revisando con ANMAT para ver si no solo eliminamos la mayoría de los trámites, sino también eliminamos el cobro. Y ya hemos combinado con Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda, probablemente uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno. Y entonces en el futuro ningún organismo va a poder cobrar para sí. Entonces los organismos van a tener que presupuestar gasto y después van a tener que ir a la Administración Central a pedir que les demos el dinero para el gasto, pero no es que armate trámites, armate burocracia, armate complicaciones y te financiás con eso y vivís alegremente. Así que nada, hay un trabajo, me parece interesantísimo, de redefinición de esto, que van a tener novedades muy importantes antes de que terminen las facultades delegadas, para las cuales quedan hoy 56 días. Donde vamos a estar analizando una serie y transformando y cambiando la gobernanza y la estructura jurídica o centralizando un montón de organismos, ¿no? Entonces, y uno encuentra cosas como muy increíbles. No sé si ustedes sabían que el INTA gasta 400.000 millones de pesos, tiene 6.000 personas, tiene 3.000 vehículos, no se sabe muy bien qué es lo que hacen. Bueno, todas esas cosas hay que ponerle una lupa y empezar a hacer el trabajo. Es un trabajo meticuloso, ¿no? De mucha gente, muy comprometida, etc. Bien, lo de las provincias no digo nada, porque el presidente dice a nosotros nos votaron para resolver el problema del gobierno nacional, no quiero que pierdan tiempo con las provincias. El tema de las provincias lo vamos a resolver cuando lleguen las elecciones. Y el mensaje de nuestros candidatos va a ser, nosotros venimos a bajar el gasto público 30 puntos para bajar los impuestos provinciales.
Si ustedes quieren más gasto público y más impuestos, siempre tienen la opción de votar al kirchnerismo. Si quieren la propuesta de bajar el gasto público provincial y bajar los impuestos provinciales, nos pueden votar a nosotros y que decida el votante qué es lo que prefiera. Acá hay cosas como bastante interesantes. Por ejemplo, yo un ejemplo que siempre doy, que es Catamarca. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero voy a decir una cosa que es obvia. El 90% de los recursos de Catamarca son de la coparticipación y de las regalías mineras. Eso quiere decir que si el gasto público de Catamarca baja 10%, uno podría llevar todos los impuestos provinciales a cero. Sencillo, ¿no? Entonces, nuestros candidatos políticos en Catamarca, el mensaje que van a decir es: nosotros venimos acá a hacer motosierra, en este caso con una motosierra del 10% del gasto, se va a sellos, se va a inmobiliario, se va a patentes, se va a ingresos brutos de la provincia. Interesante. Bueno, eso va a ser la propuesta que nosotros vamos a llevar. Bueno, ahora este nuevo escenario que se va dando en la Argentina, que es un escenario, digo, donde por primera vez hay respeto a los derechos de propiedad. Cuando hay respeto a los derechos de propiedad, entonces empiezan a desarrollar actividades que son intensivas en el uso del factor respeto de los derechos de propiedad, que es, por ejemplo, la industria minera o la industria petrolera son inversiones de muy largo aliento que uno solo las acomete si piensa que el gobierno va a respetar las reglas de juego con las cuales se hacen las inversiones. Entonces, la estabilidad fiscal y la convicción del presidente sobre el valor de derecho de propiedad son inputs esenciales para el desarrollo de esas actividades. Y tenemos números, ¿no? O sea, ya son una realidad. Vaca Muerta es una realidad, pero podrá estar exportando 30.000 millones de dólares en 10 años, es un aumento del 50% de las exportaciones. En minería también estamos con descubrimientos interesantes. Vieron la semana pasada o hace 10 días esta mina en San Juan, el descubrimiento más grande de los últimos 30 años de oro y cobre en el mundo. Eso implicaría una exportación eventualmente de 3.000 millones más. O sea, ojo, Vaca Muerta y algunos de estos emprendimientos mineros estamos 10-1 la escala, digo, para dimensionar también un poco lo que es Vaca Muerta. Y lo que es interesante es que ese aumento de la dotación de exportables de la economía, que no se da hoy, se da en el futuro, impacta sobre la macroeconomía en el corto plazo. Porque es en algún sentido una riqueza esperada que uno se acomoda, ¿no?, a esa riqueza esperada. Entonces uno podría, por ejemplo, también hacer un modelo macroeconómico intertemporal tratando de contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto sobre el tipo de cambio real de hoy de un boom de exportables dentro de 10 años? Entonces ese boom de exportables te genera un cambio en tu riqueza intertemporal, te aumenta el consumo, probablemente te genera un déficit en cuenta corriente en el corto plazo y te afecta el tipo de cambio real. Bueno, si uno hace ese modelo, como lo haría un economista en un modelo de equilibrio general, te da un efecto de 30, este shock real de la minería y de la energía, tal cual está en las proyecciones hoy, genera en los modelos una apreciación del tipo de cambio real hoy del 30%. Que no sé si es la que ya vimos en el último año o no, si todavía falta, pero lo que quiero decir es ese shock en la dotación que tiene Argentina de transables o de exportables tiene un efecto en el tipo de cambio real. Entonces, pensar ustedes como gente que está, digamos, pensando inversiones de largo plazo, el tema de tipo de cambio real es un tema importante en la decisión de inversiones. Ahora voy a decir algo sobre eso más. Pero les quiero decir otra cosa. Uno podría hacer, claro, la economía va a empezar a generar todos estos transables en Vaca Muerta, ¿correcto? Por ejemplo, los noruegos tenían el mismo tema. En un momento descubrieron petróleo y tenían todos estos recursos. Dijeron, ¿qué hacemos con estos recursos? Desde el punto de vista de la macroeconomía, porque si uno tenía un año donde el precio del petróleo subía, tus ingresos eran gigantescos. Al año siguiente el precio del petróleo caía y los ingresos eran menores. Entonces, si vos mirás la historia de Noruega, entre el 70 y el 90, tenían muchísima estabilidad del tipo de cambio. Era bien latinoamericano, ¿okay? Porque en realidad tenían toda esta volatilidad en los ingresos que iban percibiendo año a año de las regalías petroleras. Entonces, en el año 90 ellos tomaron una decisión que era que no iban a usar más la plata del petróleo, le iban a poner todo en un fondo de Global Equities y que simplemente iban a transferir al presupuesto noruego el 3%, que era lo que ellos pensaban era el retorno real de ese fondo. Entonces, cada peso que ellos sacaban del petróleo lo ponían en un fondo, el valor real de eso se preservaba infinito, ellos se llevaban el retorno real, es como que transformaban ese ingreso en un ingreso
infinito, perpetuo, hacia las generaciones futuras. ¿Okay? Claro, tenés que tener mucha madurez en la política para hacer algo, porque siempre el político quiere salir a gastar todo, pero lo que sí es cierto es que con eso estabilizaron la macro, porque esa volatilidad en los flujos que ellos tenían año a año desapareció totalmente, porque simplemente tenías el 3% de un stock. ¿Okay? Ustedes acá, como gestores de portfolios, etcétera, me entienden perfecto. Entonces yo digo, ¿cómo sería un fondo soberano de Neuquén? Lo podemos estimar. Supongamos que vos en Neuquén quisieras hacer un fondo soberano como el que hicieron los noruegos. Así que hicimos esa estimación. Es un fondo que podría acumular en 15, 20 años 400.000 millones de dólares y generar una perpetuidad para cada neuquino de unos 15.000 dólares. Estoy asumiendo que la perpetuidad es para los neuquinos de hoy, o sea, más o menos 800.000 neuquinos. ¿Okay? Entonces, digo, esto es de tamaño macro. O sea, ¿qué decide hacer Neuquén con estos recursos? Estamos hablando casi, no de un PBI, pero estamos hablando de una torta, ¿correcto? Entonces, es muy diferente para la macroeconomía. ¿Qué hace Neuquén con esos recursos petroleros que no hace? Si hace la de Noruega, genera un flujo estable. Si hace, digamos, la del político latinoamericano tradicional, va a tener más. Así que me parece que es un tema interesantísimo. Si vos haces el Fondo Soberano para San Juan de la mina, los números son, de nuevo, son como un décimo, son una cosa muchísimo más chiquita. Bueno, lo cierto es que Argentina, con este boom de transables que está teniendo, con este boom de exportaciones, obviamente uno tiene que pensar se la tiene que pensar muy bien cuáles son las proyecciones que tiene sobre el tipo de cambio real. Porque si uno ahorra en dólares y está en una economía cuyo tipo de cambio real estructuralmente se está apreciando porque tiene un boom de exportables, ¿no? Que son los buenos motivos por los cuales se aprecia un tipo como Japón, ¿no? Japón en la segunda mitad del siglo XX generó un desarrollo exportador muy importante, el tipo de cambio real obviamente se apreció. Entonces el ahorro en dólares pasa a ser una proposición tremendamente riesgosa si uno en realidad quiere consumir en bienes locales en Argentina, ¿no? Si estás viviendo en New York, no, pero si estás viviendo en Argentina es un problema. Con lo cual a mí me parece que hay un desafío absolutamente extraordinario para todo el sector financiero de generar instrumentos de ahorro en ser, ¿no? O sea, instrumentos de ahorro. ¿Cómo hace el argentino tradicional para hacer eso? Uno compra departamentos, compra activos inmobiliarios. Es la manera que tiene de generar un activo que genera un flujo de ingresos que está indexado en realidad a los precios locales, ¿no? Por supuesto que el argentino también ha ahorrado mucho tiempo en dólares porque es una manera de protegerse de la inflación. Pero si Argentina, como yo decía al principio, va a un esquema de estabilización muy fuerte y de apreciación del tipo de cambio real, eso realmente va a ser una cosa que puede llegar a ser muy problemático, ¿no? Pasó una cosa parecida en Israel, ¿no? Israel cuando estabilizó también tuvo una apreciación, por eso fue muy interesante ver el precio de las propiedades, que típicamente se pactaba en dólares, y después de 2 años donde el shekel se venía apreciando, un día todo el mundo empezó a pactar los departamentos en shekels, ¿no? Así que bueno, yo creo que todo eso más o menos se va a ir replicando acá. Pero el desarrollar instrumentos de ahorro en ser, me parece que va a ser como la papa, o sea, como va a ser como una cosa que tendría que tener una demanda absolutamente infinita. Y lo que es muy interesante es que tenemos el activo que permite generar un retorno para ese ahorro, que son los créditos hipotecarios, ¿no? Dados a través de los bancos, a través de instituciones no bancarias, lo que fuera, pero digamos hay una gran avidez por crédito hipotecario porque hace 50 años que no tenemos, entonces eso permitiría crear una cartera gigantesca con un buen retorno que permitiría compensar a los ahorristas. Así que me parece que planes de retiro que se armen privados para las pymes, donde vos le ofreces a sus trabajadores, digamos, un ahorro en ser, con un cierto interés. Me parece que todo eso tendría como que ser muy interesante y lo vamos a estar viendo en este nuevo contexto, ¿no? Sigo con temas que van a ir cambiando digamos, a medida que nos encontramos esta nueva Argentina, ¿no? Como digo, que salimos del precipicio y salimos de la supervivencia y nos permite empezar a pensar en cosas diferentes y proyectarnos, expandirnos, ¿no, Sucho? Hacia adelante, ¿no? Fíjense que los bancos también van a tener un gran desafío, porque los bancos durante mucho tiempo vivieron de su parte del impuesto inflacionario sobre el dinero transaccional, ¿no? O sea, los bancos nos pagan muy poco sobre la caja de ahorro y la cuenta corriente, pero esos recursos los invirtieron a tasa de interés nominalmente muy alta, les generaron un spread muy grande,
de nuevo, en una economía de total estabilidad, las tasas de interés van a colapsar a valores internacionales. Bueno, los bancos por primera vez van a tener que enfrentar el desafío de convertirse en bancos, ¿no? O sea, salir a buscar depositantes, pagarle al depositante una tasa real, porque si no le pagas una tasa real, porque el depositante te va a poner el dinero allí, y entonces salir a ser de banqueros y prestar. Y bueno, me parece que también en ese sector viene como una transformación bastante importante. Lo mío, como ustedes saben, es de regulación, y la regulación también llega a la parte, digamos, de mercado de capitales y el funcionamiento. El otro día tuvimos una charla muy divertida con Sucho. No es solo los ajos, no sé si ustedes me siguen, yo todas las mañanas saco un tuit, entonces de la mañana desregulamos totalmente el mercado de hortalizas. Me escribía el otro día, hace unos meses, me escribió un productor de Mendoza y dice: exporto ajos. Y el SENASA me mide el tamaño de la cabeza de ajo. Si es muy chica no me deja exportar. Y me dice: pero esto es todo añudo. Me dice: si mi ajo va para hacer puré en Corea. Entonces, ¿para qué carajo me miden la cabeza del ajo? Y él me decía: no, es fe, porque ahora de Brasil no me lo miden más. Entonces digo, esto es una demencia, ¿okay? Total. Y es como muy interesante, ¿no? Porque el SENASA durante muchos años se había convertido como en un veedor de la calidad del proceso productivo. O sea, te miraba la chapa del techo. Y esto que les voy a decir, les juro que no es joda, ¿ok? Esto no es un chiste, porque además es real, porque no me lo hubiera podido imaginar yo, ¿ok? No me lo hubiera podido inventar. Pero el SENASA te controlaba el tamaño del cabito, del grifo, del agua, de los vestuarios, donde los empleados se cambian. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Vieron cuando la gente se tiene un vestuario y tiene un grifo, y el grifo tiene una canilla, y la canilla sale agua, fría, caliente, no sé lo que salga? Bueno, te chequeaban el cabito, ¿okay? Que tenía que tener más de 12 centímetros. ¿Okay? Bueno, okay. Entonces la idea es sacar al SENASA de su rol de control del proceso productivo, sacar al SENASA totalmente de su rol de control de calidad, porque para el control de calidad estamos nosotros, que decidimos si compramos la manzana o no compramos la manzana, y focalizar el SENASA solamente, exclusivamente en el rol de policía sanitaria. Bueno, así que yo me entretengo un poco con eso. Estamos ahora reglamentando la ley de tránsito para ver si podemos facilitarles para que ustedes como individuos puedan importar autos de manera privada, de manera más fácil. Tenemos todos los temas de propiedad intelectual. El otro día teníamos la reunión en CICIP, no sé si estabas vos en CICIP. Entonces el señor de la rural decía: bueno, hay que bajar las retenciones. Yo decía: me pide bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150. Y nosotros nos quedamos estancados en 45. Entonces, me parece que mucho más interesante es preguntarse por qué Brasil triplicó la producción cuando Argentina no la triplicó. Y no son las retenciones necesariamente, es la propiedad intelectual. O sea, los brasileños usan semillas desarrolladas por ingenieros y científicos argentinos que no pueden de alguna manera sostener esa propiedad intelectual en Argentina, no pueden monetizar esa propiedad intelectual en Argentina, entonces la venden en Brasil. O sea que Brasil triplica la producción con nuestra tecnología, y nosotros, porque no respetamos los derechos de propiedad, no tenemos acceso a las propias semillas que nosotros creamos. ¿Okay? Entonces, propiedad intelectual es un temonazo. El otro temonazo también para mí muy interesante de las últimas semanas es que liberamos totalmente la importación de bienes de capital usado. Como ven, es un poco una obsesión mía. Y bueno, algunos se pusieron medio nerviosos, ¿no? Ahora yo digo, la industria de maquinaria agrícola, yo lo que les digo es lo siguiente: se están desarrollando webs de gente para importar maquinaria agrícola o maquinaria bienes de capital, o sea, como generar esa conexión entre el mundo de los bienes de capital usados y ustedes, ¿no? Y las empresas suyas, que van a tener acceso a bienes de capital mucho más baratos. Yo digo, realmente, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga una industria world class de maquinaria agrícola? Es imposible que no la tenga. Y solo la tiene por la protección. Porque la protección hace que los insumos con los que trabaje sean carísimos, sean malísimos, que no esté sujeto, digamos, a la fuerza del mercado mundial que te exige estar absolutamente en la frontera, que por supuesto que nuestros productores lo pueden hacer. Entonces estoy seguro que la apertura de la importación de bienes de capital usado va a hacer que Argentina en 10 años tenga una industria de maquinaria agrícola que sea world class. Y si hubiéramos seguido con esta estructura absolutamente cerrada, estoy seguro que no lo hubiéramos logrado. Y les digo que las reuniones fueron bravas, o sea,
portazos, o sea, fue heavy. ¿Okay? Pero bueno, es para eso nos han llamado. Mi último punto, y con eso voy cerrando, financiamiento. ¿Cómo tiene que ver la desregulación con financiamiento? Yo siempre acarreo una pregunta que me parece que me obsesiona, y es, no sé si ustedes alguna vez se la preguntaron, ¿por qué es que ¿cuánto tenemos? 1 millón de productores agropecuarios, gente que tiene campo, que lo alquila, que produce. Ninguno de esos productores nunca emitió equity. IAF, esto es IAF, ¿no? Ejecutivos de finanzas, ¿no? Hacemos, ¿no? Deuda y capital, ¿no? Estudiamos qué es lo que hace que va deuda y capital. Elegís un mix de deuda y capital. ¿Cómo puede ser que ningún productor agropecuario en Argentina nunca eligió financiarse con equity? Los productos de equity que me puedo imaginar. Y bueno, eso obviamente es porque la regulación lo hace tan absolutamente oneroso y tan costoso que es imposible. Pero nada, tenemos que empezar a abrir la cabeza ahí. En la CNB, Roberto Silva está intentando, está dando pasos, ¿no? Ahora tenemos ON sin autorización previa, ahora está creo que para consulta pública es el equity sin autorización previa, que son pasos interesantísimos. Se podría ir mucho más allá. Por ejemplo, es muy interesante ver en Europa, por ejemplo, si uno mira un país, por decir algo que hemos estado estudiando, que es Austria. Austria tiene, por ejemplo, emisión de instrumentos financieros en un segmento regulado, que sería como bajo la supervisión de la CNB, y tiene un segmento de instrumentos financieros emitidos por mercados regulados por la CNB, pero no regulados por lo que sería la CNB de ellos, ¿entiende? Entonces como que hay como una cosa mucho más ágil, mucho más en contacto con el mercado, que el propio mercado que gestiona esos instrumentos desarrolla. Y yo siempre digo que hay que ponerle competencia al regulador, porque si el regulador es monopólico en su regulación, te llena de regulaciones y no paga ningún costo por esa regulación. En cambio, si vos tenés en cada industria un segmento que es regulado y un segmento que es más desregulado, eso le impone una presión para que la regulación sea lógica, que digamos, respete ciertos criterios de eficiencia y de razonabilidad. Entonces, la gente va a decir, bueno, prefiero estar en el mercado regulado o prefiero estar en el desregulado, pero lo va a poder elegir y creo que las dos van a ser mucho mejores. Así que eso como hay que pensarlo. Nosotros, termino con dos otros ejemplos, uno exitoso y uno no exitoso. Nosotros en el DNU 70 liberamos totalmente para la actividad privada sin ningún tipo de regulación el mercado de warrants. No pasó nada. No sé qué pasó, pero no, parece que no era tan importante. Nadie se entusiasmó con eso. Y después lo otro que hicimos sí que fue también cambiamos la reglamentación de la ley de pagarés para que hubiera lo que se llama pagarés mercancías. Fue una discusión jurídica. Yo soy economista, ¿no? Pero digo, wow. O sea, es como el derecho se arma como una caja de cristal y se arma como unas creencias, ¿no? Es casi como en algún punto como una tribu. Por ejemplo, porque la ley de letras de cambio y pagaré dice, la letra de cambio paga una suma fija de dinero. Y el pagaré dice, el pagaré paga una suma fija, no dice una suma fija de dinero. Sin embargo, por algún motivo, la jurisprudencia había interpretado que el pagaré era una suma fija de dinero. Entonces digo, no, es una suma fija. Una suma fija quiere decir es una suma que vos podés determinar el valor. No sé, tantas bolsas de soja cotizadas en tal mercado, listo, esa es la suma. Bueno, te digo, una tortura china. Tuvimos que ir a Vélez Sarsfield, tuvimos que ir a la Convención de Ginebra como para generar argumentos para... Y yo les digo, miren, muchachos, un pagaré no es residuo radioactivo de Chernóbil. ¿Ah? O sea, no es, digamos, que me tengo que cuidar de esto porque esto es un objeto de... También tenemos la misma discusión con semillas. O sea, la semilla no es un acto terrorista, pero no, la semilla, no vaya a ser que dejes que cualquiera plante la semilla. Digo, mirá, si alguien te quiere hacer terrorismo con la semilla, definitivamente no te la va a ir a inscribir al INASE, ¿ok? Entonces, al final, todos esos trámites terminan siendo un engorro para el que opera bien y absolutamente ninguna restricción para el que opera mal, ¿no? Más allá de que nadie hace terrorismo con las semillas. Entonces, bueno, ahí estamos. Finalmente los pagarés mercancías sí, efectivamente ya son una realidad, ya se empezaron a cotizar, no sé si lo hacen ustedes o no, pero vamos a ver si prende. Y bueno, y seguiremos entonces con esa tarea. Quise hacer como este pequeño popurrí
de temas nuevos. Me parece que vamos saliendo ya de las presentaciones nuestras. Hasta hace unos meses era bueno, les contábamos lo que pasó con la macro, bajó la inflación, bajó la pobreza, la economía creció todo el 6%, y contábamos un poquito lo que veníamos haciendo en desregulación. Me parece que llega el momento que vamos a empezar a dar vuelta a esa página y entonces tenemos que empezar a pensar más en el futuro. Muchas gracias.